Saludos cordiales, queridos amigos, sobre todo en estos momentos tan complejos que vive el Ecuador, pero al mismo tiempo con la posibilidad de cumplir las disposiciones que se dan por parte de las autoridades con respecto a permanecer en casa, con respecto a tratar de evitar sobre todo la propagación del coronavirus. Precisamente ahora estamos en hogar, en la casa, tratando de cumplir precisamente esas disposiciones. Entendemos que la situación es bastante complicada, sobre todo ya se da cuenta de un incremento importante del número de personas contagiadas y es necesario que nos quedemos en casa. Sin embargo, hemos querido tratar de tener una conexión a través de los medios digitales. Eso es lo que hemos estado haciendo durante esta semana, tratando de conectarnos también con los diferentes sectores, actores. Muchas personas me han escrito a través de los diferentes canales de WhatsApp, de Facebook. Estamos tratando de responderles también sus inquietudes. Quizás estos momentos son importantes para podernos reencontrar en el núcleo familiar, para pasar también un momento mucho más cercano con el vínculo familiar, con nuestro vínculo familiar más cercano, con nuestros hijos, pero al mismo tiempo pendientes de lo que pueda estar sucediendo. Es importante cumplir con las recomendaciones de la autoridad sanitaria, con las recomendaciones también de las autoridades nacionales en el sentido de quedarnos en casa para poder precautelar sobre todo la vida de nuestros seres queridos. Nosotros tenemos quizás en nuestro núcleo familiar a nuestros padres, a nuestros abuelos. Es importante que nosotros podamos permanecer en nuestros hogares, en nuestras casas, porque si un miembro de la familia se contagia, automáticamente contagiará a aquellas personas que son más cercanas en nuestro entorno familiar. Es por eso que en estos momentos es importante cumplir con dos medidas fundamentales. La primera, el alejamiento social, que quiere decir que debemos quedarnos en casa, el tratar de tener la menos cantidad de tiempo y de contacto con otras personas, porque eso nos va a ayudar a poder bajar la incidencia de contagios que tenemos a nivel nacional. Eh, Decirles también que vamos a utilizar estos canales tecnológicos, los medios digitales, para poder estar más en contacto con ustedes. Así lo hemos hecho ya en otras ocasiones, pero sobre todo con aquellas personas que tienen sus inquietudes, que tienen también sus sugerencias, que tienen también sus reflexiones, sus puntos de vista sobre los diferentes temas. Contarles que hemos estado trabajando con el equipo durante estos días de esta semana. El día lunes tuvimos una reunión con los coordinadores de las diferentes bancadas, con el presidente de la Asamblea Nacional y con la ministra de Salud. Fue una reunión a través de videoconferencia en el cual estuvimos conectados las diferentes fuerzas políticas que están representadas en la Asamblea Nacional con la ministra de Salud. Nos transmitió alguna información importante que quería aprovechar este espacio para también informarles sobre todo las medidas que se habían tomado y que se han tomado con respecto al coronavirus. Nosotros le planteamos dos temas que son fundamentales y quisiera añadir un tercero también. El primero tiene que ver con los cercos epidemiológicos. Tiene que haber un cuidado extremo y sobre todo multiplicar los esfuerzos para que alrededor de aquellas personas que hayan sido identificadas como portadoras del coronavirus se pueda hacer un cerco epidemiológico y un control muy exhaustivo de con quienes estuvieron cercanía, quienes tuvieron contacto con esas personas para que puedan estar aisladas en sus hogares. Eso es fundamental para poder paliar a través del cerco epidemiológico la propagación de este virus. Y la otra medida tiene que ver con el distanciamiento social. Y ahí se necesita también, más allá de la actuación de las autoridades nacionales, de la fuerza pública para hacer cumplir las disposiciones y las resoluciones, también se necesita la corresponsabilidad ciudadana.
que cada uno de nosotros que estamos dentro de nuestros hogares tomemos las medidas necesarias. Si es indispensable salir de la casa para poder buscar alimento, hacer algunas compras, tener las medidas de protección, mascarilla, quizás guantes, un gel de mano o alcohol para poder en los lugares a los cuales nos vamos, sobre todo los comisariatos, ingresan muchas personas, poder tener esas medidas de seguridad. También le planteamos una tercera medida que tiene que ver con las pruebas o la realización de los test para los que podrían ser portadores del coronavirus y sobre todo aquellos que están dentro del cerco epidemiológico. Ahí nosotros le planteamos la necesidad de que urgentemente se pueda requerir el número de kits que sean necesarios. Nos comentó que hasta el día lunes se habían realizado 354 pruebas, 354 test, que tenían 2.000 test en stock y que estaban por adquirir cerca de 2 millones de test para poder distribuirlos a nivel nacional. Eso es importante. Y veíamos hoy en la mañana un video de la Organización Mundial de la Salud, del representante de la Organización Mundial de la Salud, que decía que esta medida es fundamental porque nos permite identificar a los portadores para poderlos aislar y también tomar contacto con ellos, conversar con ellos para saber con qué personas se relacionaron y a esas personas con las cuales se relacionaron también aplicarles el test. Entonces me parece que son esas tres medidas fundamentales que le transmitimos a la ministra de Salud. Los cercos epidemiológicos, que tiene que haber un cuidado extremo, reforzar las medidas ahí para que esas personas que tuvieron contacto con aquellos casos detectados de coronavirus puedan estar aisladas. El segundo tiene que ver con el distanciamiento social. Ahí apelamos a la corresponsabilidad ciudadana, el que permanezcamos en nuestros hogares. Y el tercero tiene que ver con la realización de test, de pruebas. Hay que hacer las pruebas necesarias a aquellas personas que están dentro de los cercos epidemiológicos y aquellas con las cuales tuvieron contacto esas personas que están dentro de los cercos epidemiológicos. Solo ahí podemos aislar a aquellas personas que pueden ser portadores del virus. Esas inquietudes le transmitimos a la ministra de Salud el día lunes. Fue una reunión bastante extensa y también mi preocupación iba en torno a los recursos que se necesitan. Se anunciaron una serie de medidas por parte del gobierno en los diferentes enlaces que ha tenido el presidente, el vicepresidente, pero no se ha mencionado nada sobre el tema económico. ¿Qué cantidad de recursos se necesitan? Y si es que los tienen disponibles en el ámbito de la salud para poder aplicarlos como una medida de contingencia en la compra de insumos, de medicamentos, de los equipamientos que necesitan el personal de salud, los médicos que están en este momento atendiendo a nivel nacional a todos los casos y a todas las personas en los hospitales, en los centros de salud. Que sirve esta la oportunidad para hacer un reconocimiento público a esos médicos, a esas enfermeras sobre todo, que hoy están arriesgando su propia salud para poder atender a los demás. Mi abrazo fraterno, mi felicitación a aquellos profesionales de la salud que están cumpliendo con un papel importante en esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Le pregunté acerca del presupuesto. El Ministerio de Salud no se aprobó por la Asamblea Nacional, pasó por el Ministerio de la Ley, pero tiene un presupuesto de 3.037 millones de dólares para este año, de los cuales tienen 796 millones de dólares para bienes de consumo, cerca de 800 millones de dólares para bienes de consumo, y tienen 259 millones de dólares para bienes de inversión en el presupuesto de este año, en el presupuesto 2020. Y esa fue una de mis inquietudes. Lamentablemente no tuve la respuesta necesaria para saber cuánto de esos recursos son alrededor de 1.000 millones de dólares que tienen en el presupuesto 2020 para poderlos ejecutar. Es decir, son en bienes de consumo, son los insumos, los materiales que se necesitan para atender esta emergencia. Si es que tenemos un presupuesto de cerca de 800 millones de dólares, deberían optimizar esos recursos, pero ya iniciar los procesos de manera inmediata para poder equipar todos los hospitales, los centros, los subcentros. Ojalá el nivel de ejecución de ese presupuesto sea alto, sobre todo en estos primeros meses del año que se van a necesitar esos recursos.
y también en bienes de inversión, equipamiento. Quizás ahí tenía alguna inquietud de algunos médicos amigos que me llamaban el fin de semana porque se necesitan equipos portátiles, equipos de rayos X portátiles, tomógrafos portátiles, porque un paciente que es detectado con coronavirus y necesitan hacerle una serie de exámenes no pueden movilizarle de los diferentes pisos del hospital para poder llevar a hacerle un rayos X una tomografía. Es necesario tener esos equipos portátiles. Le transmití también esa inquietud a la ministra el día lunes. El día de ayer tuvimos una importante reunión también. Participamos de la Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea Nacional. Hubieron algunas comparecencias de algunos ministros de Estado, el ministro de Cultura, ministra de Educación y un representante del SNCID. ¿Por qué era importante esta reunión? Estuvimos en videoconferencia el día de ayer porque me parece importante transmitirle también a la ministra de Educación la situación de los alumnos. Ella nos mencionaba que a través de los medios tecnológicos se están llevando adelante una serie de procesos. Nos dio una página web en el Ministerio de Educación en la cual pueden los estudiantes que hoy están en sus hogares a través de esta plataforma poder acceder a una serie de plataformas interactivas que les permite estar al día en sus conocimientos. Mi inquietud y que la transmití a la ministra de Educación, Montserrat Kramer, tiene que ver con el nivel de penetración del Internet. Si bien es cierto el nivel de penetración, Ecuador, precisamente esos fueron unos logros de la Revolución Ciudadana, es el primer país en Latinoamérica con el nivel de penetración que supera el 80% de Internet. Sin embargo, hay zonas rurales en las cuales los estudiantes todavía no pueden acceder al Internet. Hay zonas en las cuales no tienen los equipamientos, no tienen tampoco la disponibilidad de Internet, pero sobre todo me preocupaba el tema del hardware, es decir, los equipos. No todos los estudiantes tienen un equipo portátil en su domicilio. No todos los estudiantes, sobre todo en las zonas rurales, tienen un teléfono, un smartphone para poderse conectar. Entonces, me parece que esas eran algunas de las inquietudes que le transmití a la ministra. Ella acogió de algunos asambleístas las inquietudes para poder hacer una revisión. Dos temas puntuales que le planteé a la ministra que tiene que ver con el costo de las matrículas y pensiones, sobre todo para la sierra. El 28 de agosto Lenín Moreno anunció que dejaba sin efecto el incremento en las matrículas y en las pensiones. Lamentablemente eso no se ha cumplido y le pude manifestar que aquí en el Azuay, sobre todo los centros educativos particulares, y que incrementaron sus pensiones y las matrículas todavía no se han alineado a los costos del año anterior. Nos indicó que había cerca de 180 centros educativos que efectivamente no habían cumplido la medida y que les estaban poniendo una sanción. Es importante darles ese dato y sobre todo a la ministra para que tome las diferentes acciones y las medidas que tienen que tomarse con toda la firmeza, porque en estos precisos momentos, luego de esta delicada situación sanitaria, también tenemos una situación económica y los padres de familia son los que van a tener que afrontar los pagos de las matrículas y de las pensiones. Y el otro tiene que ver con una contribución que había planteado el gobierno sobre todo para el sector público, del 4 y el 8% a los maestros. Expresar mi desacuerdo con esa medida. Hay otras opciones que se podrían plantear, nosotros lo hemos dicho con claridad. Esa medida plantea recaudar alrededor de $200 millones, 230 millones de dólares. Nosotros les habíamos planteado que se pueda poner una contribución del 0.9% a las personas que tienen más de $1 millón y se podría recaudar esos mismos 200 millones de dólares, pero sobre todo no se afecta a la capacidad de consumo y no afectamos precisamente a la serie de profesionales que hoy están atendiendo los casos de coronavirus, sobre todo a los médicos, a las enfermeras. A ellos también se les pretendía, con las medidas anunciadas, recortar el 0.4% o el 8% de sus remuneraciones. A mí me parece que eso afecta a la capacidad de consumo, no es una medida contracíclica, sobre todo cuando tenemos
un decrecimiento de la economía, tenemos una economía que esté estancada. Esas fueron las inquietudes que le trasladé. Y un tema adicional que tocamos con CENESID, estuvo un representante, un subsecretario, Aldo Maino. Le transmití las inquietudes de los cientos de becarios que están fuera del país. Muchos de ellos se contactaron a través de mis redes sociales, a través de Facebook, a través de Twitter, incluso de WhatsApp. Me mandaron algunos mensajes. Están desesperados, desesperados porque están fuera de nuestra patria, están en una Europa, son becarios a los cuales lamentablemente no se les ha cumplido con la entrega de los recursos que necesitan para el pago de arriendo, para su alimentación desde hace 6 meses. Fue un clamor general de los estudiantes que están en el extranjero, quizás de igual forma que aquí en el Ecuador, aislados en su pieza, en su lugar de estudio posiblemente, y es por eso que le transmitimos esa inquietud a la CENESID para que pueda actuar de manera inmediata, sobre todo canalizar los recursos para que esos estudiantes que están en el extranjero puedan sobrellevar esta situación que a todos nos afecta, pero sobre todo a quienes están más lejos de nuestra patria. También, y aprovecho este tema para comentarles, se contactaron algunos familiares, sobre todo de aquí de Cuenca del Azuay, que se encontraban en un aeropuerto en Panamá, incluso con niños menores de edad. Estamos haciendo los acercamientos en el grupo parlamentario de los derechos de la movilidad de la Asamblea Nacional. Precisamente sacamos un comunicado hoy en la mañana, también de la bancada de la Revolución Ciudadana, un comunicado también exhortándole al gobierno que pueda tomar las medidas necesarias a través de las diferentes embajadas en los diferentes países para poder atender primero a nuestros becarios y también a aquellas personas que están varadas en los aeropuertos, que son ecuatorianos, que lamentablemente no pueden regresar a nuestro país, y de ser necesario, sobre todo aquellos casos puntuales, volverlos a traer al Ecuador, cumplir con las medidas sanitarias, con las medidas de cuarentena. Se podrían adecuar algunos lugares, no sé, centros educativos, universidades, para que cumplan esa cuarentena y puedan ingresar al país. Pero lo peor que podemos hacer en estos momentos es dejarles a nuestros hermanos, a nuestros ecuatorianos en los aeropuertos, en diferentes países del mundo, sin que Cancillería, sin que el gobierno o el Estado pueda hacer algo por ellos. Es importante darles o demostrarles al mundo entero que nosotros no nos olvidamos de nuestra gente, de nuestros ecuatorianos, y que vamos a estar pendientes de ellos. Es por eso que le planteamos esas inquietudes también al personal de CENESID. Y bueno, no quiero demorarme mucho, más bien en el tema económico es otro de los problemas que nos aquejan, pero sobre todo en un tema de supervivencia humana. En el momento en el cual estamos cumpliendo un aislamiento, un alejamiento social, claro, quizás es más fácil para aquellos que al final tenemos una remuneración a final de cada mes. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que viven del día a día? ¿Qué pasa con aquellos pequeños comerciantes que necesitan vender en el día para poder comer o para poder subsistir? ¿Qué pasa con los vendedores informales? ¿Qué pasa con los betuneros? ¿Qué pasa con la población quizás más sencilla, con la población más vulnerable? Es importante que se prioricen los temas humanos en estas crisis. Ahí se ve de qué estamos hechos las sociedades, en el sentido de la solidaridad, en el sentido de la prioridad. La prioridad no es el capital, la prioridad es el ser humano. Por eso le planteamos hoy en la noche algunas medidas al gobierno nacional que me parece que pueden ayudar en estos difíciles momentos. La primera medida tiene que ver con aquellas personas más vulnerables, los pobres de los pobres, los que están en los niveles de pobreza extrema. ¿Qué hacemos con ellos para que puedan quedarse en casa, para que no tengan la necesidad de salir a las calles para poder buscar su sustento del día a día? A esas 400.000 personas que reciben el bono de desarrollo humano se les debería adelantar el bono de los próximos 3 meses y adelantarlos ahora, para que con esos recursos puedan sobrellevar este momento.
Eso significa alrededor de 80 millones de dólares para alrededor de 400, más de 400.000 personas que se benefician. Esos son los pobres de los pobres, los que viven en la pobreza extrema, los que necesitan en el día a día vender sus cosas para poder sobrellevar y poder llevar el pan a su casa, a su hogar. Es importante que en estos momentos se prioricen esos temas desde el punto de vista económico, y nosotros planteamos que se puedan entregar o adelantar los 3 meses de bono de desarrollo humano a esas personas para que puedan paliar estos difíciles momentos. La otra medida tiene que ver con suspender el pago de los servicios básicos, luz, agua, internet, precisamente para esas familias, para los sectores más vulnerables, los pobres de los pobres. Suspender el pago de los servicios básicos de alguna u otra forma hace que esos recursos se los pueda gastar en alimentación, en la supervivencia humana. Y la otra medida tiene que ver con aquellos emprendedores, con aquellos pequeños empresarios, aquella pequeña, mediana industria que está parada, los actores de la economía popular y solidaria. Todos tenemos nuestras deudas en el sistema financiero. Nuestras tarjetas de crédito, nuestros créditos hipotecarios. Creo que ahí se tiene que aplicar una medida, y esa medida tiene que venir del gobierno, tiene que venir del Estado, del gobierno. No necesariamente tienen que ser los banqueros los que nos propongan, tiene que venir una disposición por parte del gobierno, una propuesta por parte del gobierno, en el sentido de que se puedan diferir los pagos de las 3 próximas cuotas o de los 3 próximos vencimientos de nuestras tarjetas de crédito, de los créditos que están en el sistema financiero y en el sector cooperativista, para poderlos pasar al final del periodo de pago, pero que no necesariamente se recargue intereses sobre esos valores. Me parece que es importante, esa es una medida importante para poder poner la calma también a aquellas personas que tienen sus cheques girados, a aquellas personas que tienen los valores pendientes de cubrir en el banco. Me parece que esa es una medida importante que le va a poner también tranquilidad y calma. No se olviden que lo primero es el ser humano, luego es el capital, y seguramente esta medida no les va a gustar a un determinado sector de la banca, sobre todo. Pero yo les recuerdo, el año anterior precisamente fue este gobierno el que les perdonó algunos millones de dólares precisamente al sistema financiero, en multas, en recargos, en intereses que tenían con el Servicio de Rentas Internas. Ahí precisamente se aplicó esta medida. ¿Por qué no se puede aplicar esta medida precisamente para los usuarios en medio de toda esta situación tan compleja, tan difícil que tenemos que afrontar? Esas han sido las acciones y sobre todo los planteamientos que los hemos desarrollado. Quiero terminar quizás este enlace llamándoles nuevamente a quedarnos en casa. Es fundamental. Son 3 medidas básicas para poder contrarrestar el coronavirus. Los cercos epidemiológicos, ahí tiene que haber un control muy estricto por parte de las autoridades sanitarias. Sobre todo tienen que estar pendientes de esas personas que están en aislamiento. También la otra medida tiene que ver con el alejamiento social, y eso es importante a través de la corresponsabilidad ciudadana, que se puedan aplicar esta medida. Y la tercera tiene que ver con la cantidad de test que se puedan hacer. Mientras más test con las personas que están dentro del cerco epidemiológico y aquellas personas que se contactaron con ese cerco epidemiológico se puedan hacer los test, más podremos identificar los diferentes casos y poderlos aislar. Creo que son 3 medidas fundamentales. Me decían que hay unas preguntas, lamentablemente no pude conectarme desde la computadora, lo estoy haciendo desde mi celular. Estoy tratando de revisar las preguntas que nos han hecho a través de este enlace. A ver. Saludos, J. ¿Cuál es su opinión de lo que pasó en Guayaquil, Xavi Cordero? Bueno, lamentablemente ahí las medidas no se aplicaron oportunamente, y eso pasa también por la voluntad política de las autoridades locales. Hay muchas autoridades en las cuales prevalece sobre todo el capital antes que el ser humano, y se demora mucho tiempo en tomar las medidas.
Yo quiero rescatar ahí sobre todo la posición que ha tenido el alcalde de Quito, de manera frontal, de manera tajante, el poder parar las actividades de la ciudad un momento. Eh, Creo que ahí se nota o se puede evidenciar la voluntad política, pero sobre todo el liderazgo de las diferentes autoridades. En el caso de Quito se paró prácticamente toda la ciudad cuando se paró el transporte público, cuando se dieron disposiciones muy concretas, muy precisas, no disposiciones vagas, como lo hicieron en otras ciudades del país, incluyendo Cuenca. En el caso de Quito fueron disposiciones muy puntuales. En el caso de Guayaquil pasó mucho tiempo. La alcaldía y la alcaldesa no se sumó a las diferentes acciones o las diferentes medidas, sobre todo con frontalidad, y lamentablemente el resultado es el que tenemos. Se dio mucha libertad y sobre todo el tiempo que les tomó tomar las diferentes medidas ya hizo que se multipliquen los diferentes casos. Se estima que más o menos se demoran 12 días en presentar síntomas en las diferentes personas. En esos 12 días se pueden contagiar miles de personas si es que no están aisladas. Por eso es importante la segunda medida que les planteé, que tiene que ver con el alejamiento social. Por eso es importante quedarnos en casa. Por eso es importante proteger y blindar sobre todo a nuestro núcleo familiar, a nuestro núcleo más íntimo, nuestros padres, nuestros abuelos. No me sirve de nada que nuestros padres y nuestros abuelos estén aislados. Si yo me contagio y les visito sin que yo tenga los síntomas o sin que todavía me hayan detectado. Por eso es importante el alejamiento social. Dani Andrade dice, ¿qué pasó con los bancos? Siguen cobrando cuando el pueblo no tiene ingreso alguno. Miren, quizás esa ha sido una pelea muy grande que he tenido que llevar, hemos tenido que llevar con la bancada de la Revolución Ciudadana durante estos últimos años. De manera particular hemos estado pendientes sobre todo de los abusos dentro del sistema financiero, de esos cobros indebidos. Hemos planteado algunas leyes. En el 2017 se aprobó una ley importante que bajaba los costos en los servicios financieros. Eso le ahorra a los ecuatorianos alrededor de 18 millones de dólares, me parece, al año, porque bajaron los costos de las transferencias que costaban 50 centavos, la bajaron a 34 centavos. ¿Para qué? Para que la gente empiece a usar medios de pago electrónico y no billetes, porque esos billetes, traerlos desde Estados Unidos nos cuesta mucho dinero a los ecuatorianos. Son medidas inteligentes, pero no tienen idea cuánto nos ha costado dar esas peleas en la Asamblea Nacional. Esa ley se aprobó, se demoraron mucho en el reglamento, la Junta Bancaria se demoró un año y medio para poder publicar esas resoluciones. Hemos estado presionando precisamente para que se cumplan con esas disposiciones. Creo que hay una falta de sensibilidad en la banca. Les digo con sinceridad, yo esperaba mucho más, un espíritu mucho más solidario de esos sectores financieros. En un país que decrece, la economía decreció el año anterior al 2019 el 0,5%. En una economía que tiene deflación, es decir, no hay un incremento sostenido y generalizado de los precios, sino decrecen los precios. ¿Por qué decrecen los precios? Porque afectaron con las medidas que tomó el gobierno lamentablemente durante estos 3 años, afectaron a la capacidad de consumo de la gente. La gente tiene menos dinero, cuando tiene menos dinero gasta menos, se afecta la demanda a su vez afecta la producción, se produce menos, la producción a su vez demanda de menos insumos y materiales, incluso las importaciones de materia prima se reducen, se pagan menos impuestos. Es decir, es el ciclo económico que afectaron lamentablemente con la capacidad de consumo. En una economía que está en esa situación, los únicos que ganan extraordinariamente, el año 2019 batieron récord, nunca antes en la historia habían ganado tanto. Ganaron 660 millones de dólares. Entonces me parece que hay una falta de sensibilidad de esos sectores financieros. Otro tema que hay que tocarlo, y quizás eso nos va a tomar otro enlace para poder hablar a profundidad del tema económico, tiene que ver con las tasas de interés. En dólares, una tasa de interés del 18 al 26% es imposible poder tener un retorno de ese capital si yo me endeudo a esa tasa. Es muy difícil. Y precisamente esa tasa le aplican a los más pequeños, es decir, a los actores de la economía popular y solidaria, a los pequeños emprendedores son los que tienen esa tasa, del 15, 18 hasta el 25, 27%. Los más grandes tienen tasas del 8, 9%. Entonces no es solidario, no es justo. Y sobre todo en dólares, una tasa del 20, 25% es una locura. O sea, yo creo que ahí hay
un error, una falta de sensibilidad de los sectores financieros y ojalá en estos momentos puedan poner el hombro por el país. Eh, yo creo que precisamente en estos momentos difíciles se ve de qué estamos hechos las sociedades, cuál es la madera con la cual estamos concebidas nuestras sociedades. Las peores epidemias no son biológicas, las peores epidemias son morales. Y en estos momentos difíciles afloran precisamente algunos sentimientos que dan a conocer de qué están hechas las sociedades. Cuando vemos una falta de sensibilidad de algunos sectores, nos damos cuenta de qué estamos hechos. A mí me parece que en estos precisos momentos se tiene que mostrar lo mejor del Ecuador. Y lo mejor del Ecuador, que la gran mayoría de ecuatorianos tenemos ciertos principios, ciertos valores como la solidaridad, tenemos valores como la consecuencia, como el respeto a los demás. Esos valores tienen que salir a flote. La solidaridad es fundamental, la sensibilidad con el que menos tiene, con los que más necesitan en este preciso momento. Ahí se demuestra de qué estamos hechos, de qué están hechas las sociedades. En los momentos difíciles se ve la pujanza de todo un pueblo por salir adelante. Ya para terminar, queridos amigos, amigas, gracias por estar conectados. Les pido que nos quedemos en casa, que ayudemos a poder bajar la incidencia del coronavirus y el contagio masivo, quedándonos en nuestros hogares. Quizás lo económico pasa a un segundo plano cuando de por medio está algo vital, que es la salud, que es la vida. Entonces yo sí creo que podemos sopesar entre unos cuantos dólares más que se podrían obtener o la posibilidad de salvaguardar la vida de nuestros entornos familiares, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros abuelos, que son los más vulnerables. A tomar las medidas de prevención cuando salgamos a la calle, si es que tenemos que hacer las compras, que sea una sola persona. No necesitamos salir dos, tres, cuatro personas, que sea una persona que tenga las medidas sanitarias correspondientes, el lavado de manos, el uso quizás de alcohol, a ser solidarios en los comisariatos. Cuando vayamos a los comisariatos, ocupemos lo que vamos a necesitar. Si yo tengo 5 miembros, en mi familia somos 5, y yo no puedo venir cargado 5 o 10 tarros de alcohol, porque estoy seguro que otra familia también lo necesita. Yo no puedo acabar con toda la cercha de los cárnicos o de las verduras, porque sé que alguien más también lo necesita. Ahí se demuestra la solidaridad con los demás. Creo que eso es fundamental en estos precisos momentos y sobre todo quedarnos en casa, sobre todo estar pendientes de las redes oficiales. Hay una red importante a través de la Organización Mundial de la Salud, Ministerio de Salud. Paremos un poco esas noticias sin comprobar que están en las redes, sobre todo en los diferentes canales de WhatsApp, eh, de Telegram. Compartamos solo las noticias que sean en ese ámbito, en ese sentido. Vamos a salir adelante como país, vamos a salir adelante como nación. Hoy necesitamos, sobre todo hoy, la corresponsabilidad de cada uno de ustedes, ese sentido de patria, ese sentido de solidaridad, ese sentido de país. Es importante que cumplamos con esas medidas. Saldremos de esto, estoy seguro que saldremos de esto. Ecuador siempre ha dado muestras de en los momentos difíciles ser solidarios, ser amables, ser consecuentes con los demás. Yo estoy convencido que este virus lo vamos a derrotar. Todo es cuestión de tiempo y seguramente estaremos con mejores días para nuestros núcleos familiares, para nuestras familias, para nuestros hijos. Vamos a ponerle fuerza, vamos a ponerle ganas, vamos a estar pendientes, a cumplir con esas medidas, estimados amigos. Les mando un abrazo fraterno y les estaremos informando. No se olviden de estar conectados a través de nuestras redes. A través de nuestras redes nos pueden mandar mensajes, quizás sus comentarios, quizás sus propuestas también. Y en la medida en la cual podamos apoyar desde la asamblea, a través de los diferentes canales que están. Les mando un abrazo fraterno. Ya se me cortó la señal. Abrazos fraternos. Vamos, fuerza, vamos a salir adelante. Un abrazo a todos.